Hola, Buen Pastor y St. Francis y John. Soy el diácono Mike Lynch de la Iglesia del Buen Pastor. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para el 27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entregan los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al igual que en muchas de sus otras parábolas y historias, Jesús utiliza imágenes y ejemplos en esta historia que la gente de su época podía entender. Imágenes campestres como la viña en esta parábola del terrateniente y los arrendatarios infieles a quienes dejó al cuidado de su viña. También vale la pena señalar que el término la viña del Señor era una imagen familiar del pueblo de Israel que se puede encontrar en el Antiguo Testamento, lo que hace que esta historia sea más significativa para quienes lo escucharon. Y cuando piensas en lo que sucede en esta historia, los siervos a quienes el terrateniente envió para obtener sus productos pueden interpretarse como los profetas del Antiguo Testamento que vinieron a hablar en nombre de Dios a su pueblo y en particular a sus líderes. Muchos de esos profetas, al igual que los siervos de la historia, encontraron rechazo por parte de los líderes de Israel e incluso la muerte. Pero considera también que Dios, como el dueño de la tierra, comenzó con la confianza en los seres humanos para hacer su obra en medio de su pueblo. Dios es también lo suficientemente paciente para enviar profetas varias veces, como el dueño de la tierra es paciente en el envío de los siervos, para conseguir lo que se le debe a él. Y finalmente, Él envía a su Hijo, que es maltratado y asesinado, claramente una imagen de Jesús, el Mesías y el Hijo del Padre, cuyo ministerio y enseñanzas traen como consecuencia el rechazo y la muerte en la cruz. Todo lo cual Jesús les dice a los principales sacerdotes y ancianos fue aludido en el Salmo 118 que cite, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Jesús es la piedra rechazada por aquellos que deberían estar edificando al pueblo de Dios. Sin embargo, por la voluntad de su Padre, se convierte en la piedra angular de su iglesia. La historia que se cuenta en el Evangelio de Mateo está dirigida a los líderes infieles de Israel, representado por los labradores que se supone que cuidan la viña de Dios, es decir, el pueblo de Dios, pero los líderes a quienes Jesús estaba condenado exigen obediencia al pueblo de Dios, sin vivir también ellos mismos como firmes ejemplos de fe en Dios. Esta historia aplica para ti y para mí también.
Jesús nos recuerda que su Padre y el nuestro nos ha confiado dones que debemos utilizar para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y el mayor de estos dones es Jesús mismo, cuya vida y enseñanzas estamos llamados a abrazar y a no rechazar jamás. Actividad familiar. Comenta esta parábola en familia y luego esta semana céntrate en hacer de tu actividad diaria, siendo padre o hijo, en tu trabajo o escuela, o con un amigo o incluso con alguien que no conoces, una actividad que produzca los frutos de tu fe. A veces solo la amabilidad o una sonrisa pueden ayudar a alguien a sentir amor y aceptación. Incluso el acto más pequeño puede dar esperanza a los demás. Y no olvides que nunca sabemos cuándo las personas en nuestras vidas están luchando con inseguridades o soledad. Deja que el amor y la misericordia de Dios te muevan a compartir sus preciosos dones. Que Dios te bendiga y nos vemos en misa.